Fábrica de plásticos Poliplast Dominicana rechaza informe bomberos sobre explosión e incendio. Se hizo viral en las redes sociales el video de una empleada de Poliplast grabado dentro de la fábrica segundos antes de la explosión. Unión Europea reconoce derecho República Dominicana a negarse a firmar pacto migratorio. Alivio trajo a amplios sectores del país la decisión del gobierno de no firmar el pacto migratorio de la ONU. En La Vega, un raso de la Policía Nacional mata a otro y se suicida en el sector La Cabulla. Y víctima de intento de atraco denuncia atracadores se hacen pasar por policías. Hasta aquí los titulares. En breve las noticias con sus detalles. Debajo de los asientos, por todos lados, lo que ellos encuentran por todos lados es CD, porque eso es lo que yo hago, andar con CD, porque eso es lo que yo hago. Así sucede. Saludos, muy buenos días, amables televidentes de Primera Entrega. Damos inicio con estos titulares a las informaciones que vamos a desarrollar en este viernes 7 de diciembre. Para nosotros es un placer que ustedes estén con nosotros cada mañana, pues actualizándose con las principales informaciones antes de salir de sus hogares. Iniciamos con esta tragedia, que ya conocemos estas informaciones y tenemos nuevos datos de Poliplast Dominicana, quien en esta ocasión rechaza el informe de los bomberos sobre esta explosión e incendio. Esta empresa rechazó el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos que atribuye la explosión e incendio que destruyó esta fábrica a una mala práctica en el protocolo de seguridad. Conforme los bomberos, las calderas del lugar fueron dejadas encendidas en el momento en que se recargaba de gas natural. Hubo un escape de gas y pasó por el punto de ignición donde estaba la caldera. Esta ocasionó una detonación. El error fue que dejaron la caldera encendida, dijo Rafael del Rosario, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Sin embargo, Álvaro Sousa, director de Asuntos Corporativos de Poliplast Dominicana, aseguró en un comunicado que esa empresa se caracteriza por ejecutar de manera estricta el protocolo de seguridad en todas sus operaciones. Dijo: esperaremos el informe final de la investigación que clarifique los hechos y lleven tranquilidad a los parientes de nuestros trabajadores y a los sectores aledaños. En el incendio ocurrido la mañana del pasado miércoles en la calle Aníbal de Espinosa, número 301 del sector Villas Agrícolas, murieron al menos 4 personas y más de 40 resultaron heridas. En otro tema, se hizo viral en las redes sociales el video de una empleada de Poliplast grabado dentro de la fábrica segundos antes de la explosión. A continuación veamos el video y un reporte de los primeros y caóticos minutos seguidos luego de la estruendosa explosión. El cuerpo de ella aún no ha sido identificado en ningún momento. Y nos dijeron, fuimos al Marcelino Vélez, que hay 4 cadáveres allá, no nos lo dejaron ver. Nos mandaron para los Girasoles. Y allá en el Cristo Redentor nos dieron información que hay 4 cadáveres, en el cual de ellas se encuentran 2 cadáveres que son femeninos y nos negaron la información. Están manipulando las informaciones, no nos quieren dejar saber nada y queremos una información precisa. ¿Hay algún ¿Cuál es tu nombre de esto? Claro que sí, María Altagracia Garavito, la jovencita que subió el video en las redes, ella hermana mía. Ah, pero habían dicho que se confirmó que ella No, había eso es muerto. mentira, eso es mentira. Nadie sabe nada, nadie nos ha dado ninguna información. Nos mandan al Marcelino, nos mandan, hemos mandado a todos los hospitales del país, hemos mandado todo y nadie nos da información. ¿Tú crees que todavía no ¿Cómo se llama ella? No tengo que decir si están los Gracias, Garavito. Nosotros somos hermanos de ella. ¿Tú cómo te llamas? Kelvin Garavito. ¿En qué área trabajaba de Cuéntanos, Poliplast? ¿cuál fue la En el última almacén. noticia que ustedes recibieron de su hermana? La última noticia, cuando ella estaba grabando, también ella dijo, no podemos salir, las puertas están bloqueadas. ¿Ella la bloqueó? No sé, ella dice que no puede salir por el humo, no se veía, ella estaba grabando, mucha gente dice, ¿por qué estaba grabando? Y yo, pero sal de ahí. No, ella dice que no podía salir, estaba todo cerrado y no podía salir de ahí. Porque dicen que ¿por qué no salió en vez de estar grabando? Ella no podía salir y las puertas estaban bloqueadas, dice ella que no podía salir en ningún momento. Y las informaciones que hay de que las familiares confirmaron de que la muerte eso es mentira, todo eso es falso. Nosotros andamos desesperados y queremos que nos den una información.
Nos dijeron que hay 4 muertos, 4 cadáveres en el Marcelino Vélez, que hay 4 en Inacid de Cristo Redentor. Entonces están diciendo que son 4 cadáveres nada más, que hay muertos, 4 muertos encontrados. ¿Y nosotros dónde están entonces? Que hablen claro. No nos permiten, ni siquiera nos dejan verlo. Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar, qué tenemos que hacer. Que si el cuerpo está ahí, que nos entreguen el cuerpo por lo menos. Entonces, en el almacén, aquí estamos, están echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados de el gas que están echando, estamos nublados, pero muy nublados en el almacén. Se ve como que va a explotar, pero no es explotar que se va, sino es que hay no sé cómo se llama eso. Parece humo, pero no es humo, eso es como frío, como nublina. Las autoridades de Socorro Dominicanas confirmaron al menos o más, ya en esta ocasión de 40 personas murieron y más de 80 resultaron heridas a causa de una explosión ocurrida cerca del mediodía en una fábrica de plásticos ubicada en una populosa barriada de Santo Domingo. El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, dijo en una rueda de prensa que han sido recuperados 4 cadáveres de entre los escombros y que, bueno, ese organismo emitirá ya el informe oficial de cuántos muertos serán en total. Estas son las principales informaciones. Ahí tenemos en pantalla el video de esta joven que fue víctima de esta explosión, de esta fuerte explosión en Villas Agrícolas de los daños ocasionados. Bien, y continuando, bueno, con otras informaciones que tenemos también para el día de hoy. La Unión Europea reconoce los derechos de República Dominicana a negarse a firmar el pacto migratorio. Bueno, este pacto segura, ordenado y regular de la Organización de Naciones Unidas dijo que el país no está en condiciones para ello. Esto del pacto es un marco global que ha sido estudiado en los últimos 18 meses, donde República Dominicana ha tenido un papel importante y dinámico y entiende que no están las condiciones para que Dominicana pueda participar. Esperemos que en el futuro se pueda, precisó Gianlucas Gripa, representante en el país de la UE. Dijo que hay algunos estados miembros de la Unión Europea que no van a participar tampoco porque no están de acuerdo con el texto. Por lo tanto, es una decisión soberana que nosotros respetamos. No firmarán Bulgaria, Hungría, República Checa, Italia, Eslovaquia y Austria. Gripa habló tras la firma de un acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Y en otras informaciones, alivio trajo a amplios sectores del país la decisión del gobierno de no firmar este pacto migratorio de la ONU. El reportaje que Primera Entrega presenta a continuación recoge un resumen de las voces que se opusieron al pacto y sus argumentos seguidos por la información difundida por el Palacio Presidencial, dando a conocer su decisión al respecto. Veamos el reportaje. Y fueron muchas las personas y personalidades que reaccionaron opuestos al enterarse del famoso pacto migratorio propuesto por la ONU para proteger a los que muchos definen como invasores ilegales en todo el mundo. Y en estos momentos, señores, la patria te llama. Hay un pacto migratorio que el 19 de julio de este año salió el borrador final hecho por las Naciones Unidas con respecto a una serie de informaciones sobre la migración. Quieren hacer que la migración sea un derecho humano, que usted tenga derecho a emigrar. Eso se ve muy bien. Pero lo que no detallan y dicen y le dan a entender a las personas la connotación que eso trae para algunos países, principalmente nosotros, República Dominicana. Haití dijo que no lo iba a firmar, pero no hay problema, porque ¿cuántas personas quieren emigrar para Haití?
Pero imagínense República Dominicana. ¿Cuántas personas quieren emigrar para República Dominicana? Ya Estados Unidos, la República Checa, Austria, Australia, Italia, naciones que están muy claras con lo que está pasando con los movimientos migratorios y lo que está pasando con los sirios y con todas esas personas que se han ido a Europa, muchos de ellos musulmanes, muy diferentes en su cultura a lo que es lo que viven en el país. Imagínense entonces nosotros. Ustedes saben que cuando se firma ese pacto, nosotros, es deber de nosotros alivianarle el camino a cualquier persona que quiera venir a República Dominicana. ¿Y quiénes son los que quieren más venir? Pues los haitianos. Porque no hay un sector en este país que tenga dos dedos de frente, que no rechace tajantemente que nuestro país tenga que acogerse a lo que diga la Organización de las Naciones Unidas para establecer su política migratoria, cuando hay tantos países en el mundo que ya lo han rechazado porque se ve como un elemento intromisor de la política de los estados. Nuestros héroes, desde este escenario rechazamos a todo pulmón la firma de un pacto migratorio que no vaya acorde con los intereses de nuestra soberanía. ¿Cómo es posible que Danilo va a firmar la fusión de que las dos islas se unan? Nosotros no somos haitianos, nosotros somos dominicanos. Aquí en Pekín, en Kuwait, donde diablo sea, somos dominicanos. Y eso no lo vamos a permitir. Óyeme, por encima del cadáver de nosotros, por encima del cadáver de nosotros, la isla no se va a unir. Al principio el gobierno parecía indeciso y hasta trató de ganar tiempo creando una supuesta comisión que estudiaría la situación, pero finalmente dio a conocer una decisión que la mayoría de los dominicanos aplaudió. El gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza, por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias. Por estas razones, el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. Al término de la exposición del funcionario gubernamental, los periodistas hicieron tantas preguntas, pero el funcionario respondió de forma coherente en la mayoría de los casos. Evaluó la comisión que designó el presidente eventuales sanciones o represalias contra el país por no firmar ese pacto, sobre todo ahora que la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sistema internacional está estructurado en torno a estados soberanos. Los estados son los que deciden, a través de los mecanismos que tienen en sus constituciones, si firman, adoptan y ratifican acuerdos internacionales. Aún en este caso, que no es un tratado internacional estrictamente hablando, aplica el mismo razonamiento. Bien, y luego de estas informaciones nos vamos a una breve pausa. Cuando retornemos seguimos con más de Primera Entrega. Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos sintonizan fielmente aquí en su Primera Entrega y como todos los viernes, Derecho y Razón. Muy buenos días, Leonardo, Rubén Puntier, Carmen Molina, muchísimas gracias por los titulares y las informaciones de parte de las noticias que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Cómo están? Viernes 7 de diciembre. Así es, señores, ya estamos en diciembre. Deberíamos estar bien, ¿no?
Ahora estamos bien, un chin de cafecito en la mañana, no hace mal a nadie. Mira, esta semana esta ha sido una semana tensa. Comenzó con el tema del pacto migratorio y luego con una explosión estruendosa en Villas Agrícolas que enluta prácticamente a toda la familia dominicana. Entonces, la primera información que pasamos hoy y que hemos estado viendo llama mucho la atención porque me da la sensación de que los bomberos se precipitaron diciendo que hubo mala práctica, buena práctica. Admitieron el informe preliminar, como ellos informan, el cuerpo de bomberos. Pero que eso generó la reacción de los... Poliplas, claro, así es. Y a mí me parece que cuando hay un escape a ese nivel, como se vio la cantidad de gas que había por todas partes, en los almacenes y en todas partes, era visible el gas, inclusive algunas víctimas que grabaron previo a la explosión decían, parece humo, pero no es humo porque es frío. Entonces, la ignición o lo que provoca la explosión de ese gas no necesariamente es que la caldera esté prendida, como dicen los bomberos, que la caldera estaba prendida y que eso es una violación a los protocolos y que hubo mala práctica. No necesariamente. Cuando hay una cantidad de gas por todas partes, hasta un bombillo que tú prendas, puede un vehículo que pase por la calle puede iniciar la explosión. Sí, mira, eso es lo que ellos vieron a primera vista, pero otra cosa es un informe pericial especializado que se debe de hacer para verificar qué fue lo que provocó primero el escape de gas y luego la explosión. Mira, hay varias cosas. Yo digo, lo delicado de este informe es que lo que diga los bomberos es importante para establecer las responsabilidades, inclusive para el seguro pagar o no pagar. Mira, hay varias cosas. Primer elemento, el informe lo debe rendir no el director de los bomberos, sino el cuerpo técnico. Todavía estaba viva la operación de rescate, como todavía está viva. De hecho, en el día de ayer llegaron rescatistas de Puerto Rico. Bien, el área se mantiene acordonada a niveles de que parientes que fueron desesperados a buscar sus familiares que estaban desaparecidos le tiraron bombas lacrimógenas, que eso estuvo muy mal. O sea, estaban desesperados a saber la suerte de sus parientes, que no aparecen en hospitales, ni aparece en hospitales, ni aparecen en los heridos, ni en la morgue. Entonces te dicen a ti, son 5 muertos, son 6 muertos. ¿Y cuáles son estos 6? Dejen verlo. No, que no están tuyos ahí. Entonces la gente va desesperado a buscar el resultado de sus parientes y que lo traten con bombas no es correcto. No es nada correcto, número 1. Número 2, ¿por qué se aventura el jefe del cuerpo de bomberos a dar un informe? Todavía cuando se está en labor de rescate. Y de forma exacto. ¿Por qué se aventura el jefe del cuerpo de bomberos a algo tan inusual? Porque eso no es usual que tengan esa respuesta así. Eso tiene que llamar también a sospecha. Ahí hay muchos millones de dólares que van a tener que responder la aseguradora. Hay muchos millones de dólares involucrados. Y dijo que fue una violación a los protocolos el hecho de permitir que se estuviese echando el combustible con las calderas encendidas. Yo creo que sí. Pero los dueños de la fábrica aseguran que no era así. Está bien, yo creo que ellos cuando echan su combustible apagan la caldera y que son muy estrictos en el tema de los protocolos. Exacto. Entonces, cuando yo como bombero digo, la culpa fue de los dueños de la fábrica, estoy protegiendo los intereses de la aseguradora y cualquiera tiene derecho a presumir un vínculo entre mí y los aseguradores, porque estoy tratando el escape o estoy diciendo algo. Sí, pero eso no se hace de esa manera tan alegre. Cuando se hace para esos informes preliminares, eso no se hace tan alegre por un comentario, ¿entiendes? Debe ser un informe bastante detallado donde se explique y por las autoridades correspondientes el porqué de la situación. Pero analicemos este tema. ¿De quién fue el escape? No se ha dicho. No se ha dicho. No se ha dicho si el escape fue del tanquero. No se ha dicho
qué compañía era la dueña del tanquero, quién era el dueño de esa compañía, nada de eso se ha revelado. O si el escape fue en la caldera o si fue en el tanquero. No, porque están los tanqueros, pero hay un centro de almacenamiento que es donde se deposita el gas natural, porque ellos van a llevar su tanquero y tú no sabes si fue el mismo tanquero que tuvo el escape. Si fue el mismo tanquero, entonces, ¿quién sería en parte responsable? La compañía que se encarga de dar el servicio. Puede ser una variable, ¿no es verdad? Pero hay otra variable, de que el escape hubiese sido en las mangueras. También sería culpa de ellos o culpa de la empresa. El tema de la distribución, porque hubo un escape, ahora no se ha dicho de dónde vino el escape, si fue del tanquero o si fue en el centro de recepción de combustible. 1. 2. El dueño de la empresa, usted sabe que los que venden combustible tienen excelentes relaciones con los bomberos. Producto de que el que tiene una planta de gas o de gasolina siempre vive supervisado por los bomberos y siempre viven en una relación muy estrecha por cualquier eventualidad. Son de alto riesgo. Entonces, muchos de ellos son hasta coroneles de los bomberos, pero le pasan contribuciones. Mire, que para el uniforme, que para el combustible, que para las emergencias. Y hay empresas que tienen hasta estaciones de bomberos en sus mismas instalaciones físicas. Bien, entonces la relación es que entre, por ejemplo, el que tiene una compraventa es muy amigo de la policía. O sea, tú ya por lo están metidos ahí, ¿no es verdad? Exacto, entonces, los que no tenían relación tan cercana eran la gente de Poliplas con los bomberos. Porque una industria casi nunca tiene acceso a los bomberos, porque se dedica a su comercialización y no todos los días están pasando estas catástrofes. Ahora, los distribuidores de combustible sí tienen relaciones con los bomberos, y usted no sabe si esas relaciones que tienen con los bomberos hizo que se precipitara el jefe de los bomberos a tomar una posición sin consulta, porque él no consultó ningún equipo técnico. Él salió diciendo de una vez que la planta es la responsable, porque cuando estaban echando el combustible tenía las calderas encendidas. Que es probable, o sea, yo no estoy diciendo que sea así ni que deje de serlo, porque desde el principio se dijo que la explosión la causó la caldera. Entonces, se está mencionando la caldera. Entonces, ¿por qué la caldera? Bueno, por lo que sea. Entonces, si las calderas estallaron, porque la explosión vino por las calderas, según se ha visto, estaban echando, se derramó como ustedes estaban echando. Sí, lo que yo digo es que no necesariamente tenían que estar encendidas. Si hay una fuga, la chispa de ignición puede estar en cualquier lugar donde haya gas. En una estación de combustible, a usted le prohíben hasta hablar por celular. Así es. Cuando yo tenía un carrito que funcionaba con gas, con GLP, y los muchachos de la bomba siempre me decían, tienes que apagar el carro. Y que al final yo lo apagaba sin que me lo dijeran, porque aprendí el protocolo, pero hasta en esas estaciones se usa ese protocolo, y aún así, tú recuerdas una época que se puso de moda que las estaciones de GLP explotaran, y explotaban, cada 3 meses explotaba una con una cantidad de víctimas. De repente algo hicieron que ya eso... Y entonces ahí se empiezan a ver cuál es que estas personas de estas empresas dueñas no respetaban los protocolos, que tú veías que había estaciones o que permitían, por ejemplo, que pusieran viviendas justo al lado de estas estaciones. Y ahí entonces se vieron muchas personas heridas, y tú dices, pero como una estación va a estar al lado de un colegio, como una estación como este caso, esta fábrica está frente a un colegio prácticamente. Por cierto, el ministro de Educación informó que varias escuelas, como 4 escuelas, resultaron afectadas, más de unos 9 estudiantes heridos, sí, por alguna razón, pero que informó que tomaron medidas de inmediato, incluyendo para dar algún tipo de soporte a los familiares de los estudiantes. Todo el mundo se movió. Mira, pero un tema delicado ese, de tú aventurarte a tomar una posición tan afanosa en decir que fue Juan o que fue Pedro, cuando no se ha hecho todavía un levantamiento oficial. Y por lo que implica, porque es una autoridad determinante. O sea, no estamos hablando de que
es cualquier bombero, no es el jefe de los bomberos la institución que va a tomar la decisión. Algo, antes de salir del tema, que yo pienso que debe investigarse, tiene que ver con la denuncia que hacen los familiares de algunos de las víctimas, de que ellos, las puertas de los almacenes donde ellos estaban bloqueadas por fuera, que no podían salir. Hay que investigar eso, porque si en cualquier empresa se trabaja peligrosa, se trabaja en esas condiciones, por ejemplo, la misma jovencita que grabó, dicen los familiares en el reportaje que pasamos acá, que ellos le decían, ella hizo varios videos, más de 3. Sí, ella llamó también a su pariente. Sí, y le decían, ¿qué es lo que tú estás grabando? Sal de ahí. Entonces decía, no, es que las puertas están bloqueadas, no puedo salir. Entonces, se trabajaba en esa fábrica, en esas condiciones de cautiverio, que le bloqueaban las puertas. ¿Por qué ocurría así? ¿Pero quién era el jefe de esa fábrica? Era Manuel Díaz Cabral, que fue presidente creo de Ángel, si mal no recuerdo. ¿De cuál? Del CONE. Fue presidente del CONE. O sea, ese era un vocero de los empresarios. Ese era el hombre que salía a exigir en nombre del sector empresarial que el gobierno hiciera esto, que modificaran código laboral y todo eso. Eso era bien el presidente del Consejo Nacional de la Empresa. Antes era de hombre de empresa, pero ya no quedase sitio, lo cambiaron. Entonces, él fue presidente de ahí, si no lo es todavía. No lo es ya. Ese fue el vocero del sector empresarial. Usted tiene una idea. Y usted dice, ¿y así que trataban los empleados? Encerrándolo. Porque o sea, tú te tienes que preguntar, ¿y así trataban los empleados? ¿Dónde estaba el timbre de alerta? Así es. Para que la gente pudiera evacuar en caso la ruta de evacuación. Eso son parte de los protocolos en una industria peligrosa. Ahí casi todo el mundo coincide que a los empleados no lo estaban dejando salir cuando se produjo el escape. Eran parte de las cosas que se veían. Entonces ya eso... son unas declaraciones bastante serias. Eso es un cargo criminal. De establecerse que eso era así, hay más de un responsable. Bueno, lo que pasa... Desde el propio dueño de la empresa hasta su personal de recursos humanos y personal de seguridad, porque tú no puedes, sin violar las leyes, someter a seres humanos a situaciones de riesgo tan elevado, además de que por sí... Pero a veces los dueños de la empresa no lo saben, porque también uno no puede ser tan... No por defenderlo, pero a veces... No, defiéndelo, yo creo que es noble, porque él está bastante mal. Por lo pronto, por ejemplo, los jefes de seguridad ordenan protocolos, y eso va por encima a veces. Eso es un departamento aparte que establece las normas y protocolos de seguridad, que a veces los jefes, como a ellos no se les aplica, no se enteran que las cosas marchan así. Es una fábrica de plásticos, ahí no... Pero la tenían. ¿Qué era lo que fabricaba? Fundas, sillas... Vasofón, platofón, eran exportadores. Yo no es una cosa, todas esas islitas por ahí eran ellos que las suplían, incluyendo hasta Puerto Rico. Bastantes años de experiencia. Más de 50 años tenés industria establecida. Entonces, cuando tú te detienes a analizar minuciosamente, puedes advertir lo siguiente. Por ejemplo, el jefe de seguridad murió. Murió el jefe de seguridad. Cuando evacuaron, porque ese turno era de 1000 empleados, 1000 obreros. Ese turno era de 1000. Dice uno que trabajaba en asistente de seguridad, nosotros sacamos un grupo. Y cuando lo sacamos, dice él, vamos a entrar tú y yo para apagar las instalaciones eléctricas. Y él le dice, yo no vuelvo ya que salí. Y ahí está una discusión. Dijo, pues vaya usted si usted quiere, que yo no vuelvo para allá. Y él entró. Él entró y ahí vino la explosión y se murió. Entonces fue un hombre que lo que hacía, lo hacía convencido. O sea, en su mente, él entendía que estaba haciendo la cosa correcta. Se llama concepto del deber. Sí. Como el capitán de un barco, que es el último que se... Todo capitán de honor se hunde con su barco. Eso hizo él. Exacto, él se hundió con su barco. Porque de hecho, los protocolos de seguridad tal vez era él que le tocaban como jefe de seguridad. Y cuando todavía no había explotado, que él logró evacuar ese grupo, él decide nuevamente entrar, según revela un testigo, para apagar el sistema eléctrico. Indica que lo que él estaba haciendo, él lo creía. O sea, tampoco. Pero él era consciente del tremendo riesgo. Alguna gente dice, no, que ese abusador no dejaba salir la gente. Él entendía que lo que estaba haciendo no estaba mal. Fíjese que él vuelve y entra a tomar medidas de seguridad. Eso señala que era un tipo con cierto nivel de responsabilidad.
aunque estuviese equivocado, porque estuvo equivocado. Tú no puedes prevalecer el bien material sobre la vida humana. Es un razonamiento totalmente inapropiado. Pero no deja de ser una expresión de un hombre que esté convencido de que las cosas se tienen que hacer con cierto nivel de formalidad. El hecho de que, miren, señores, el dominicano es humilde. Esta gente aguantaron muchas de esas cosas por un trabajito, por no perder un trabajito. Porque lo primero que tenían que abrir todas las puertas eran los encargados de seguridad, los supervisores. Abran y salgan todo el mundo, vámonos todos de aquí. Eso era lo primero. Y no lo hicieron, esperando instrucciones. En un caso de emergencia esperaban instrucciones. Que eso vio cómo estaba ahí la niebla del gas. O sea, todo el que sabe lo que es eso, sabe que eso es una bomba. Oye, donde tú veas eso, huye. Claro, y mira esas personas que como eran fieles a su trabajo, porque ella con todo y la niebla que estaba quejándose, porque hizo video como que mirando para que todo el mundo vea la forma en que ella está trabajando, que mira que... Eso fue como un desahogo. Exacto, un desahogo, pero igual ella se mantuvo en su área de trabajo, ¿entiendes? Fielmente. Hubiera sido, o sea, una de esas, como hablábamos anteriormente, una de esas personas revoltosas y lo que hace es, yo me voy, yo no voy a trabajar así y sale de ahí. Lo que yo no estoy convencido con la cifra de los muertos. Yo tampoco. Yo siento. Se han quedado callados. Señor, había 1000 gente en ese turno. Y la pero que ellos, el grupo que sacaron y parece hay muchas que fue personas grande. desaparecidas. No, y entonces es lo que dice en las declaraciones que vimos. Hay muchas personas desaparecidas y no lo encontramos en los hospitales y no nos dicen si están vivos, están muertos, qué es lo que está pasando. Hay que ¿Los heridos superan los 100? Sí, hay 103. El último reporte eran 103. Los muertos no pasan de 7, 8. No se sabe, todavía no pasan de 7, pero dicen que las condiciones en que se encuentran están irreconocibles, lo que se han visto. Ok, hay horribles fotos en las redes. Pero antes de irnos a la pausa, hay que reconocer dos cosas. La capacidad de respuesta que tuvieron nuestros organismos de socorro. Si no hubiesen actuado de manera tan rápida y eficiente, eso estuviera perdido todavía. Eso fue y esos 100 heridos, o más de 100, serían una mayor cantidad de muertos. Sí. Pero rescataron a tiempo y salvaron muchas vidas. Y otra cosa importante, señores, hay que hablar de la capacidad del dominicano, no deja morir una gente. Aunque no, cuando vinieron a llegar los organismos de socorro, tú ves a la gente que eran motoconchos con los cacos sacando gente y cargando, y cuando sacaban uno comenzaba la gente a aplaudir. Y la ambulancia eran los mismos motoconchos. Sí, señores, eso tú lo veías herido. Señores, ese es el dominicano, ese es el dominicano del que nosotros nos sentimos orgullosos. Ese es el dominicano fajador, ese es el dominicano guerrero. A ellos no le importaba. Hubo uno que trabajaba en la fábrica que murió, creo que se llamaba Julián. Ese sacó 2 mujeres y volvió, entró a sacar gente, y en eso volvió una detonación y se murió. Señor, pues tú sabes lo grande que ese tipo estaba fuera del peligro ya, trabajando ahí, rescató 2 y vuelve y entra, seguía ayudando gente, ahí hay que fallecer. Era un héroe, era un héroe. El dominicano es así, Ese es un acto heroico, mira, sin pensarlo mucho. En estos países desarrollados, esta cabeza calienturienta de ese sol que nos da en el mismo cráneo, yo creo que no nos deja bien, pero el dominicano no deja morir a una gente sin hacer nada. Así no que los protocolos, que espera que llegue la ambulancia, no, el dominicano lo agarra y lo sube en un motor, o se lo lleva cargado, da respiración boca a boca, que no sepa eso. El dominicano no deja morir a la gente ahí. Pues yo vi los otros días que un tipo agarró y le dio un video internacional, una trompa a una señora como de 90 años que cayó y todo. Y la gente se quedó mirando eso, nadie dice nada. Aquí en este país lo linchan. En este país se le cuadra y lo linchan. Ese es el dominicano y nosotros no podemos cambiar porque otros quieran. Esos dominicanos rescataron personas que estuvieran muertos hoy, si no se meten sin seguridad, así en motores, que perdieran la vida, los dominicanos se va a morir todo el mundo, pero no va a dejar morir una gente ahí sin hacer nada. Así es. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de nuestra gente del patio. También, cuando vienen a llegar las unidades de socorro, ya habían varios afuera. Por eso el balance de heridos es tan alto y el de víctimas mortales es tan bajo relativamente. Bien. Bueno, ¿qué tal si nos vamos ahora a una breve pausa y ahora volvemos con ustedes? Bueno, y retornando aquí con más de su primera entrega, señores, el tema del Pacto Mundial de la Migración, eso fue un tema también de la semana, bastante sonado. Porque en República Dominicana el fantasma de la fusión de la isla se despierta con nada. Ahora, hubo realmente un consenso nacional en contra del pacto, eso fue lo que yo vi. Sí, mira, en primer lugar,
ese pacto, que en su estructura dice que no era vinculante, porque ni siquiera era un pacto, era una conferencia para llegar a un pacto. En principio se dice que no era vinculante. Jurídicamente vinculante. Tiene varios errores. Y los errores son conceptuales, por lo siguiente. O sea, tú no puedes, con un pacto general, querer regular todos los estados como si tuviesen la misma condición. No es lo mismo Estados Unidos en la frontera con México, no es lo mismo República Dominicana frontera con Haití, no es lo mismo Venezuela frontera con Colombia, que la frontera Canadá-Estados Unidos. Por ejemplo. Porque no es el mismo. A mí me dicen que en la frontera de Canadá y Estados Unidos hay sitios que ni siquiera son vigilados y la gente puede entrar y cruzar y pasar sin ningún problema. Y de hecho hay un monumento a la apertura que dice: estas puertas nunca serán cerradas. Sí. Entonces, pero eso es Canadá, Estados Unidos, que tienen condiciones socioeconómicas similares. Que donde quiera que tú vivas va a estar igual. En el otro extremo está Estados Unidos, México. Que ahí no, esa puerta, estaban hablando de un muro. Sí. El monumento ahí es: estas puertas nunca serán abiertas. Exacto. Entonces, el muro que se está hablando ahí, Donald Trump. Entonces, ¿quiénes son los primeros que le salen? Donald Trump. Es que tú me estás... Haití dijo que no iba a firmar el pacto. ¿Lo dijo primero que Donald Trump o después de Donald Trump? No tengo ese dato, pero Haití no está entre las naciones que no van a firmar. Él dijo que no iba a firmar. El primero fue Estados Unidos. Según doña Rebeca. Austria, Hungría... O sea, en la lista de los países que se resisten a firmar el pacto todavía no está Haití. ¿No está? No está Haití. Está Israel, está Italia, está Hungría, Estados Unidos, Hungría... República Checa también. Hubo uno ahí que lo hizo ayer. Se creen que hay como 3 que van a decir que no. De hecho, hay una crisis muy fuerte porque la primera ministra alemana, Merkel, que se llama, anunció que ella iba para allá a respaldar el pacto. Pero ella termina su mandato ahora y los que lo van a sustituir dicen que ellos no quieren estar en ese pacto. Entonces, ahí va a haber... Porque es un pacto que, aunque sea no vinculante, ata las manos. De hecho, aunque dice que no es vinculante, ¿para qué se hace? Se hace para que se cumpla. Claro. Pero y claro, cualquier país que actúe en contrario a ese pacto, créeme, que va a tener presión internacional. Si lo firma. Sí. Claro, si lo firma, obviamente. Entonces, la República Dominicana, todavía las personas, algunos se atrevían a especular que el gobierno iba a firmar y que no firmó porque... Por la presión de 2 días. No, yo particularmente no creo. Yo no creo que desde un principio se iba a firmar. Iba a firmar ese pacto. Él lo dejó que siguieran hablando. Fíjense. La República Dominicana asistió desde julio a todas... Y estuvo en todas las discusiones como Estados Unidos. A mí me parece correcto eso. Exacto. Me parece correcto. Porque no podía negar un pacto que no conociese. Así mismo. Él tenía que ver qué consiste el pacto. Y de hecho, la posición de la República Dominicana a lo interno de la discusión del pacto fue muy vehemente. Fue decisiva. Miren, nosotros no cedemos un pie sobre nuestra soberanía. Pero a mí me pareció elegante la posición del gobierno, porque el gobierno está cumpliendo con la mayoría de las cosas que el pacto propone, pero lo está haciendo dentro de sus atribuciones soberanas. Claro. O sea, yo te no una camisa de fuerza. Sí, es un plan ambicioso por parte de la ONU. Es que pretender que va a poder hacer... Es que tú vayas a mi casa, todos los días de la comida, eso sale de mí. No, Leo es mi amigo y hermano. Pero que venga otro, no estoy obligado a dar la comida, Leo, ahí es que esa comida me va a pesar. Entonces, eso es el pacto. Por ejemplo, ¿cuántos venezolanos, cuántos haitianos están en las escuelas públicas? Lo sacan. Por ejemplo, la hija de la secretaria mía venezolana, que fue una barbaridad. Una muchacha que lo que tiene aquí en el país son como 7 meses. Hicieron elecciones y es la presidenta de la escuela, una niña que lo que tiene son 11 años, donde está la gente del bachillerato. Y es la presidenta de la escuela, una niñita, ¿tú entiendes? Venezolana que ni siquiera conoce la historia dominicana, pero el método fue elecciones, ella participó en elecciones y ganó. Entonces te encuentras que ella es la presidenta. Eso es una señal de igualdad. De igualdad y no discriminación. Entonces, cuando tú ves un tema así, tú te espantas, ¿no es verdad? Y cuando tú dices, ¿y en los hospitales? ¿Cuántas haitianas tú no encuentras pariendo? Así mismo. ¿Y cuántos tú no encuentras? De hecho, eso se ha convertido en un problema nacional,
porque ya las parturientas dominicanas van al hospital público y no encuentran cama, no encuentran oportunidad. Exacto. Y tienen que irse a una clínica privada. Entonces aquí se cumple con lo que el pacto pedía y no teníamos que tener una camisa de fuerza para darle cumplimiento a nada de eso. El otro problema es que a mí me parece que iba a haber mucha sangre si eso se firmaba. Entonces se han salvado muchas vidas nada más con no firmarlo. Señores, feliz fin de semana y gracias por la sintonía.